Vamos a invitar a nuestra, también lo tenemos que hacer así, vía telefónica. En realidad yo lo quería traer al piso, porque ya le hemos hecho en la primera temporada, le hicimos la nota, y le dije la próxima es acá en el piso, pero bueno, se ve que el destino no quiere que venga al estudio y lo tenemos de vuelta vía telefónica al gran Cristian Savarese, director técnico de fútbol y preparador físico. Yo le dije al que pone los zócalos que ponga los dos, porque en realidad es una persona que tiene las dos carreras, ¿no? Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Cristian? Bien, acá estamos, tranquilos, todo bien. Bueno, te pongo un cachito en autos para que entiendas. Por ahí, si los chicos tardan en hacerte una pregunta o demás, es esto que explicaba recién, de que están por Skype, y bueno, vos por teléfono. Imagínate que es una apuesta bastante fuerte y a veces se hace un poquito de silencio o de bacho demás. No hay problema. Bueno, Cristian, ¿cómo andás? Arranquemos por la actualidad, ¿no? Por lo que nos está tocando atravesar. ¿Cómo va llevando esta cuarentena? Sí, bueno, tenemos que decir que por suerte estamos en el lugar donde estamos. Por ahí, si bien cumplimos con todas las precauciones y todo esto en tema preventivo, pasándolo y aprovechando estar en familia, en casa, y bueno, con todos los recaudos necesarios. Claro. Así que por ahí, con estos controles y con estos cuidados principales que hay que tener, pero bueno, principalmente con salud y acompañado de la familia, que es muy importante. Que es lo más importante, seguramente. Pero bueno, lo mejor que es con salud, que estás bien y demás, y que un poquito después justo se dio cuando hiciste tu alejamiento del club, ¿no? O sea, fue como medio ahí de la mano. O sea que te sirvió también un poco para enfriar y bajar un par de revoluciones, ¿no? Sí, por ahí hizo que también este tiempo que tenemos de este parate general sirviera para un poco bajar a tierra y un poco recuperar fuerza, descansar la cabeza, un poco de todo, que hace muchísimo tiempo no lo tenía, y bueno, es como que vino bien para eso, ¿no? Lamentablemente por esta situación, pero en mi caso, aprovechándolo para esta cuestión de recuperar tiempo con la familia y descansar, y bueno, en todos los aspectos, ¿no? Y un poco volviste a leer, lo que tiene que ver con la carrera, ¿no? Lo aprovechás como para ponerte a leer, a actualizarte, mirar cosas ahí en YouTube, charlar con otros técnicos de otros lados. ¿Lo usás para ese tipo de cosas? ¿Cómo vivís el día a día? Sí, yo por suerte tengo, la capacidad que uno tiene para por ahí separar la situación en la cual uno había tomado una decisión y no dejar de enfocarse o de seguir por ahí cerca de lo que a uno le gusta, y estar permanentemente por ahí, si se quiere, cerca de todo tipo de temas relacionados con el fútbol, que es lo que uno por ahí más le gusta, ¿no? Porque por ahí lo de la docencia de la escuela es distinto en este caso, pero este tema del fútbol, que continuamente por ahí se perfecciona, y hay muchos trabajos nuevos, o ves variantes de trabajos nuevos. Entonces todo esto, y que hoy en día lo tenemos por suerte muy difundido, nos sirve para estar permanentemente conectados y un poco dedicar una parte del día a eso, justamente, a acercarse un poco más y renovar ciertos trabajos que uno por ahí quiere corregir, o sirve para verlo de otro punto, con la cabeza más descansada. Entonces, bueno, muchas cuestiones relacionadas con el trabajo que te permite el tiempo analizarlo de otra manera. Obvio, están buenas. Y Sí. ahora esto, ¿qué es? ¿Vos eras preparador físico o arrancaste siendo preparador físico? ¿O la vida te llevó, bueno, porque sos profe y demás, a ser preparador físico? Hiciste la carrera de técnico y
un día empezaste a dirigir y ya es como que no querés volver a la preparación física, o es un tiempo, digamos, que vas a dirigir y después vas a volver, o lo vas a ir mixando, o ya no te interesa más, digamos, la preparación física? No es que no me interese, al contrario, porque si bien, ya te digo, es como que hoy en día se trabaja mucho más integral, yo esto por ahí lo había charlado un poco, y cada vez se trabaja por ahí más a partir de esta manera, integrando muchos ejercicios, y si bien por ahí hay cuestiones específicas desde lo físico que necesitamos trabajarlo de alguna manera aislado, si se quiere, de la parte táctica o técnica, pero en mi caso en particular las dos cosas me gustan por igual. Entonces claro, por ahí, bueno, a mí me ha tocado, cuando me tocó estar en Winifreda, en cumplir las dos funciones, porque por ahí la situación hizo que se diera de esa manera, y lo pude hacer y me permitieron hacerlo, y por suerte lo pudimos hacer de la mejor manera. Entonces, cosa que por ahí en otro club por ahí no se puede, o no te terminas, no terminás cumpliendo una función u otra. Claro. No sé si me explico. Entonces, porque es difícil, a veces se pone difícil. Yo entiendo que por ahí, obvio que uno dice, che, pará, que con este matamos dos pájaros de un tiro, es técnico, es preparador físico, nos sacamos un sueldo menos, le pagamos unos pesos más, que haga claro, las dos cosas, o no, porque también pasa esto en la realidad de fútbol que tenemos nosotros, obvio. Sí. Y uno por ahí desgasta al hacer dos cosas a la vez. A veces no, pero a veces calculo que te desgastaba en algún momento de la semana llevar dos cuestiones con esa importancia adelante, ¿no? Sí, yo lo que, a ver, es un poco de todo. Acá también me permitió, digo acá porque yo estoy viviendo en Winifreda, pero me permitió, cuando cumplía esa doble función, tener un grupo que también me lo dejaba cumplir de la mejor manera. Entonces entendíamos muy bien cada vez que nos tocaba el rol que tocaba, y cuando había que integrarlo lo entendíamos. Entonces, bueno, se llegó a manejar el día a día de esa manera, y fue un poco más llevadero, que por eso te decía, comparándolo con otro club no se puede, porque no terminas de abarcar completamente lo que necesitas. ¿Por qué te quedaste en Winifreda a vivir? ¿Qué pasó? ¿Te encontraste tu lugar en el mundo? ¿Te gusta? Sí. Yo, a ver, yo ya tengo casi 40 años, cumplo 39 este año. Son circunstancias por ahí, a mí siempre me ha tocado de chico andar, bueno, irme a vivir solo y arreglármela de esa manera, y andar un poco acá para allá. Entonces, cuando formé mi familia, sentí que este era el lugar por ahí donde nos podíamos llegar a sentir más cómodos, donde por ahí nos sentimos bien, fuimos bien recibidos. A ver, es un poco de todo, donde uno piensa más en la familia que en uno mismo. Laboralmente me dieron posibilidades, entonces eso para mí es muy importante, y actualmente estoy trabajando acá también. Entonces, o sea, como que estás bien, te has hecho un poco del pueblo. Sí, ya te digo, y el haber trabajado tanto tiempo en el club, en este tipo de club del interior, donde por ahí es muy, el día a día distinto, es muy cercano todo, muy humano, y donde por ahí yo sentí que mi lugar es ese. Yo me siento muy incómodo en ese tipo de ambiente, donde por ahí lo humano está por encima de lo futbolístico, porque por ahí a veces se vive en una locura tremenda, donde se subestima mucho, hay muchos prejuicios. Entonces, en todos los ambientes, ¿no? Y aspectos, pero obvio, sí. En fútbol estamos en un lugar donde la gente va a la cancha y por ahí subestima en el sentido que, a ver, pueden insultar a alguien de la manera que quieran y se olvidan que antes hay una persona. Entonces, yo no digo que por ahí la gente esté o no de acuerdo en algo, pero se subestima y se pasa por encima que está hablando de un ser humano en definitiva, y que ese ser humano tiene familia, tiene hermanos, tiene hijos, un entorno. Entonces no hay respeto, si se quiere, a ver, si para explicar un poco. Sí, hoy es muy complejo eso, ni hablar. De hecho, tenemos uno de los problemas
que recién el mundo lo empezó a tratar en los últimos años es el bullying, o lo que le llaman como el bullying, pero claro, es la cargada esta permanente que se hace siempre contra el más débil, que existe desde hace muchísimos años y que recién ahora, digamos, el mundo lo empezó a como a tratar porque ya era imposible esconderlo. Sí, claro. Bueno, sí, yo la verdad que en la cancha se ve muchísimo eso, el que el señor o la señora vaya a descargar sus problemas cotidianos de su casa contra vos, por ejemplo, que sos un DT y que no tenés nada que ver, pero que, viste, se la agarran y vos decís, o sea, ¿por qué me putea tanto si o no? No, vos pensás que el que está a cargo de una función, en este caso la mía, porque hoy estás hablando conmigo, y el que va a la cancha tiene que saber que uno principalmente quiere lo mejor para la institución. O sea, ninguno trabaja para que el resultado sea adverso. Obvio. Principalmente eso. Después hay formas, pero ya te digo, se subestima mucho todo y bueno, por eso, volviendo a esto, que la comodidad que uno sentía donde estaba. Porque por ahí uno trabajaba con naturalidad y se respetaba mucho la persona, claro. El grupo se respetaba mucho entre sí. Era más humano. Humanamente era mucho más fuerte todo, y eso después se trasladaba a lo futbolístico, y ahí era que por ahí las cosas funcionaban de una manera. Y yo creo mucho en eso, porque por ahí uno fue educado de una manera y se maneja de una manera en cuanto a valores y forma de ser. Claro. Entonces, eso considero que es fundamental no solo en lo futbolístico, sino en la vida. Entonces, no podemos separar las cosas. Obvio. No, bueno, y se hace, se acrecienta un poco en las ciudades grandes esto, que vos también allá dirigías a un club que es el único del pueblo. Imagínate que te conocen todos en el pueblo y lógicamente lleva a ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso también la cohesión de grupo y de equipo que hiciste ahí y el proceso y el resultado fue muy bueno. Y claro. Me parece que también tiene que ver por esto. Sí, ya te digo, vos cuando, partiendo de la base de un armado de equipo, hay un armado de grupo. Entonces ese armado de grupo tiene características individuales, ¿no? Y yo digo que, bueno, son formas y personalidades. Este grupo tocó que tenga, no porque otros no sean buenas personas, pero no. Las formas de ser tienen mucho que ver. Y uno cree mucho en eso, y cuando hablamos de humildad, la famosa humildad en este ambiente del fútbol, o este ambiente futbolero, se nota mucho esta cuestión de la falta de humildad. Humildad, a ver, todos sabemos que no es la falta de algo, no es la falta de algo material, que se entienda. Humildad es saber en el ambiente en el que estamos, las ligas que jugamos, y yo siempre hablaba con los muchachos, el jugador que en verdad ha estado en otros niveles, te lo hace notar, pero de la humildad que tiene, y eso es importante. Sí, ni hablar. Humildad tiene que ver con respeto, con hacerle lugar al otro, con un montón de cuestiones. No es solamente quedarse callado, sino es también poder aprender de otro y también poder enseñarle a otro. Porque muchas veces el que sabe un poco más o estuvo en otro nivel es muy egoísta con esto, no quiere pasar, no quiere dar los tips, no quiere dar los trucos, ¿no? Como el mago, digamos, no quiere mostrar nada. Claro. Y eso hace que no sea uno tampoco humilde, es difícil. Claro. Le doy la entrada a mis colegas, que los noto muy callados. Dale, perfecto. Bueno, Cristian, buenas noches. Mario Indelángel está al habla. ¿Cómo estás? Sí. Mario, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, hablando de humildad, yo creo que uno de los tipos que a mí me ha permitido crecer mucho y porque contiene mucha humildad en sí sos vos. Lo he dicho varias veces porque sos una persona que a mí en su momento me permitió crecer. Y eso hay que reconocerlo. Y siempre lo reconozco cuando puedo. Y mi pregunta iba más allá, porque recién tiraba un dicho, Cristian, que decía boludo y palomas hay en todos lados, y creo que el ambiente del fútbol no está exento a eso, y más que nada boludos y palomas
que saben estar en las tribunas y en las plateas, y hasta gente que está dirigiendo los destinos de los clubes, que son los que menos se preparan muchas veces. Pero mi pregunta era más que nada en cuanto a lo táctico, porque vos en Winifreda armaste un buen equipo, un buen grupo humano, y que eso se demostró en la cancha. Y si en relación a eso habías notado alguna diferencia en lo que fue el torneo provincial y el torneo regional en cuanto al juego, en cuanto a la dinámica, en cuanto a los sistemas de juego, en cuanto a la velocidad, si lo notaste o fue similar. No, a ver, si yo comparo el último torneo provincial, que es lo que vos me preguntás, con el último regional que se jugó, yo sinceramente no le vi una diferencia en cuanto a formas de juego, a formas y a dinámica y intensidad. Incluso me pareció que hubo partidos de provinciales mucho más duros que me ha tocado jugar entre uno y otro torneo, mucho más duro de lo físico, de lo dinámico, lo mental. Igual convengamos que el último regional fue mucho más zonal, ¿no? Por eso mismo, sí. Prácticamente sí. Era un provincial con otro nombre. Por eso mismo como que yo noté, si lo comparamos, ¿no? Porque de alguna manera lo estamos comparando, como que para mí el provincial fue más duro en varios sentidos, comparándolo, en varios aspectos. Para mí fue mucho más, a ver, estoy hablando de un equipo un torneo y de un equipo otro torneo, pero por ahí yo noté que el provincial fue un poco más duro, si se quiere, y estamos hablando de rivales similares, porque nosotros nos tocó Racing, Estudiantil en el provincial, Ferro de Pico, y en un regional nos tocó Costa, Racing, entonces bueno, Macachín. Entonces por ahí fue como una zona de provincial donde, si lo comparo, me quedo con la sensación de que el provincial fue mucho más duro en cuanto a las formas y por ahí estas cuestiones o características principales de un partido. Sí, sí. Y en relación a esto, Cristian, ya para calmar el tema, creo que Racing de Castex es uno de los equipos donde podemos ver que los proyectos son más importantes que los nombres propios, y a su vez que el tiempo te termina dando la razón, porque en Racing de Castex ha pasado que la misma platea que aplaude cuando termina el partido y es victoria, cuando van 15, 20 minutos que el partido no está yendo bien, son los mismos que salen a putear, o salían a putear en su momento al equipo dirigido por Edgardo Leguizamón. Creo que también para la gente de la provincia es como un baño de realidad lo que es Racing de Castex, porque en un proceso de 2 años viene manteniendo un nivel óptimo y alto. Sí, es que justamente pasa por ahí. Yo creo que vos nombraste una pata de una institución que son los dirigentes. A ver, si dirigencialmente no estamos apoyados en el sentido de decir, vamos a sacar, ganar o perder. A ver, si la situación deportiva hace que peligre por ahí tu situación en cuanto a un torneo, estamos hablando de pelear un descenso, una promoción, bueno, se puede llegar a analizar el proceso y decir, a ver, creo que no estamos yendo por el camino que nosotros queríamos. Pero si vos elegís una persona para trabajar, yo dirigente, elijo o elegimos el grupo de dirigentes una persona para un proyecto, yo creo que hay que sostenerlo de alguna manera y creer en ese proyecto, porque el mismo dirigente es el que por ahí futbolísticamente opina. Claro. Acá, en este ambiente en el que estamos, el dirigente opina y no pasa por no saber, o porque sabe más o menos que uno o el de al lado, pero pasa por saber ocupar la función que corresponde. Ocupar los roles. Ocupar los roles, y si yo creo que principalmente es eso. Te puede cambiar 1, 2, 3, 4 jugadores de año a año, porque son procesos, necesitas renovar, por ahí trajiste a uno, después quiere cambiar el aire y lo cambiás, pero siempre insertando el jugador a la forma y al proyecto que vos estás encaminando o que vos estás llevando a cabo. Entonces, principalmente lo que le pasa a Racing me parece perfecto, porque mantiene una estructura en cuanto a cuerpo técnico y puede llegar a rotar algún número de jugadores, pero la idea es siempre la misma, y más allá de todo se respeta eso. Entonces
lo ha demostrado deportivamente y creo que eso es importante. Sí, ni hablar. Bueno, un poco es hablar de los egos también, ¿no? De los egos, de no querer, digamos, uno te contrata, un dirigente te contrata, pero siempre termina ganándole el ego cuando, digamos, vos por ahí o el proyecto empieza a dar frutos, empiezan a coartar este tipo de cuestiones porque, bueno, siempre, digamos, el dirigente quiere ser más importante que la institución. Pasa en muchas instituciones, que no le importa la institución en sí, sino que su nombre, digamos, esté bien en lo alto, ¿no? Me parece que ese es un gran y algo más, problema. Martín, algo que creo que cada uno tiene que estar en su lugar, y me pasó de hablar con un dirigente, ¿sí?, sobre un torneo federal, y plantear que tal o cual equipo iba a pelear teniendo un desconocimiento de lo que son los rivales. Sí, teniendo un desconocimiento de lo que son los presupuestos de los rivales, teniendo un desconocimiento de lo que es ir a jugar esa cancha, ¿sí? Por decir, no, nosotros tenemos tal equipo, este es nuestro entrenador, y vamos, cuando aparte si pensamos históricamente La Pampa, sí se queda en Bahía. Primero nos quedamos en Bahía y ahora nos quedamos en Olavarría. Entonces hay un desconocimiento muy grande y son esas mismas personas que a vos te dieron el aval para entrar dentro de un club a trabajar, las mismas que después, por no obtener los resultados que ellos creían que se podían obtener, te pegan una patada. Sí, ni hablar. Y principalmente, principalmente porque se desconoce también lo que vos tenés como propio. Exacto. El equipo propio que vos tenés o el plantel en su totalidad que tenés. Partamos de esa base, se desconoce en verdad qué tenés vos como propio para competir. Claro. Entonces, después sí se habla del rival y demás, pero primero hay que saber qué tenemos, con qué contamos, y en verdad, a ver, a través del trabajo y de esto que hablamos de un proceso y demás, ¿a dónde queremos apuntar? Porque, claro, sí. No se gana más con el color de la camiseta, con el nombre, es imposible. Yo creo mucho más en el proyecto, en el trabajo, en el día a día, y bueno, y eso no lo banca cualquiera. No lo banca cualquiera, porque te van a decir que sí, y después empataste 2 partidos, perdiste 1, lo que sea, y ya el ambiente no es el mismo, vos notás que no es lo mismo. Entonces viene la parte en la que cada uno tiene que saber cuándo sí y cuándo no. Claro. Bueno, metámonos, Juan le quiere hacer una preguntita. Yo me quería meter ahí en el regional para terminar hablando de lo último que vivió Cristian. Juancho, si querés hacerle una pregunta de lo que venimos hablando, metele. Sí, ¿cómo andás, profe? Buenas noches, ¿todo bien? Hola, Juan, buenas noches, bien, ¿vos? Bien, no, yo también me gusta preguntarle de fútbol, ya me parece que fue demasiado claro el profe en cuanto a lo que le tocó vivir, las experiencias y la comparativa. Lo que yo quería preguntarle al profe, que nos introdujo apenas un poco en el tema de lo que fue el regional en cuanto a lo complejo, si hoy tuviera que armarse de vuelta para entrar al provincial, ¿cambiaría algo de cómo estructuró el equipo, de cómo lo pensó, viendo que le tocaron 3 técnicos de características muy similares, como dijo, técnicos aguerridos, que sus equipos son de presionar mucho, de cerrar bien las líneas, de dejar o jugar poco y ser directos o ir bastante al frente con jugadores rápidos? ¿Cambiaría algo en el estilo de juego que trabajó en All Boys el último periodo el regional? Si me tocaría, no te escuché las primeras 2-3 palabras de tu pregunta. Si me tocaría de nuevo, ¿cómo? Claro, si le tocaría de vuelta dirigir el mismo... Si te tocara de vuelta encarar el regional. Ajá. Si cambiaría algo. Claro. Mira, yo en ese sentido soy muy abierto a la circunstancia justa del momento y del rival y propia. O sea, ¿a qué me refiero? Yo no me puedo quedar con una forma única de lo que yo quisiera para jugar. Entonces, a ver, hay que tener en cuenta cómo llega primero el plantel que yo tengo, qué jugadores tengo, qué me dejaron, qué plantel hay y qué rival vamos a enfrentar. Vamos a suponer que son los mismos rivales y yo tengo que enfrentar de nuevo. Tendría que ver, ya te digo, partiendo de la base y conociendo bien qué plantel tengo, pero de cambiar algo, yo sinceramente me tengo que ser muy concretamente saber qué decisión tomar
en base a las circunstancias justas del momento para tomar una decisión. Yo no puedo teóricamente decir algo si después en la práctica es otra. Nosotros, a ver, un ejemplo, sabemos que Racing tiene una característica, Macachín por la que podía llegar a tener, y Costa. Pero más allá de eso, después hay circunstancias, entonces hace que por ahí sobre la marcha o el transcurso del partido tengas que cambiar de alguna manera que tenías prevista. Hay partidos que te lo permite llevar a cabo en su totalidad, y hay partidos que te lleva a cambiarlo en el primer tiempo o sobre el final de partido. Entonces, de cambiar algo, uno tiene una idea de jugar, pero también tiene claro que hay que saber adaptarse muy bien al tipo de plantel que tengas. Sí, porque ni hablar, ¿no? Uno Cristian, puede pensar... perdón, Martín, en función de esto que estaba diciendo Cristian, ¿crees que el gran problema que tuviste en All Boys fue que te tocó disputar como primera competencia un regional que genera tanta expectativa en el club y no haberte empezado con un provincial o con la liga, cosa de poder trabajar más, conocer más a fondo el equipo? ¿Te tocó derecho a ir a la guillotina con el torneo máximo y con las expectativas súper altas y teniendo poco tiempo conociendo el plantel, porque estuviste que 40 días antes que arrancara el torneo a disposición de los jugadores? Claro, sí, vos de esos 40 días, vos tenés en cuenta que tenés que conocer el plantel, hasta te diría que por ahí, mirá lo que te digo, no sé si justa o injustamente tener que dar de baja a algún jugador por haber ciertas superpoblación en algún puesto, entonces tomar decisiones en conjunto de algún tipo de opinión más lo que uno creía de lo que había visto en poco tiempo, muchas cosas en poco tiempo, muchas cosas, y yo sinceramente no le el regional para mí, y eso es lo que yo también había planteado, si ellos lo tenían como un objetivo principal, que no era, pero por el plantel que tiene hoy el club, tampoco tenía que tener muchas aspiraciones. Porque es lo que hablamos hoy en cuanto a lo que hay que saber primero qué tenés, y sin desmerecer a nadie, o a ningún plantel, o a ningún jugador. Pero vos si querés pelear un regional hoy, tenés que tener un plantel mayor al de Racing si querés tener aspiraciones. Porque después el tema, cuando tenés cruces, cuando te cambian de zona, y si tenés aspiraciones de en verdad apuntar a ascender, hay que ser también realista y coherente con lo que uno piensa. Obvio. Y ahí viene lo en ese sentido... Y tenés que tener un en ese sentido, plantel parejo, ¿no? Cristian. Porque también es el tema no solamente tener un plantel largo, sino tener un plantel parejo en condiciones, ¿no? Claro, Martín, ¿puedo aportar algo? Sí, métale. Sí. En ese sentido, creo que Costa Brava fue mucho más inteligente a la hora de incorporar o reforzarse, porque trajo jugadores que han estado en otro tipo de categorías, en puestos principales y jerárquicos. Entonces, eso le permite tener una cierta experiencia, ¿sí?, para afrontar este tipo de competencias. Porque en los dos equipos que clasifican, uno es si vamos a un revisionismo histórico, el mayor proyecto que hay en este último tiempo es Racing de Castex, el equipo campeón del provincial, un equipo que viene jugando con una base, hay 1 o 2 cambios en cuanto a las posiciones, pero las formas son las mismas, un entrenador que ha tenido ya el rodaje en cuanto a haber ganado provinciales, haber jugado torneos federales, y el otro es Costa Brava, que es un equipo que tiene 2 entrenadores, buenos entrenadores, porque Luchi hizo un muy buen laburo en All Boys y estuvo dentro de los torneos federales, y el Topo ha tenido buenas intervenciones, un tipo que ha jugado la pelota, pero a su vez los refuerzos que llevó, ¿sí? Y si nosotros prestamos atención a los jugadores que incorporó Costa Brava, fueron elegidos en pos de ir un poquito más adelante en cuanto al torneo. Mirá, yo te acerco más al por qué yo intento fundamentar la opinión que le di recién. Arrancamos hoy la preparación. Entonces, nombrame los 4 equipos de la zona: Macachín, Costa, Racing y All Boys. Cada uno tuvo su realidad y su realidad en cuanto a posibilidades económicas armadas del plantel. Y dirigencialmente, qué decisión tomaron en cuanto a cómo afrontar el torneo regional 2020. Entonces, a Costa le habrán dicho: mirá, vos trae lo que quiera, o no traiga, o trae 5, o trae 2, trae 1, gastá todo en 1, gastá todo en 5, trae 10, a Macachín lo mismo, Racing
respetando esto que hablamos, que me parece perfecto. Y en el caso que a mí me tocó vivir, a mí no me dijeron, bueno, tenés libertad para traer 10 jugadores. No, yo lo que hablé y coincidí en mantener una base, chicos del club, ir haciendo por ahí un poco, dándole lugar a estos chicos que van asomando, arreglarnos con lo que había, y gastar en 2, 3, no más de 3 jugadores. Por eso por ahí se decidió apuntar a Claro, que lamentablemente le pasó lo que le pasó, y en Montero y Sánchez, y listo. Y después se rodeó con lo que venía teniendo el Boys a su manera, y con algunos chicos del club. Entonces por ahí también yo voy a esto, y volviendo al por qué le fundamento esto de que cada club se manejó como por ahí dirigencialmente le permitieron para dar mano al plantel. Entonces yo no lo pongo como excusa, pero a mí no es que me dijeron, bueno, mirá, querés traer 10, traigan 10 jugadores, total el técnico son ustedes, entonces se van a manejar así. No, hubo ciertas limitaciones para el armado del plantel, limitaciones en cuanto a posibilidades económicas, porque no es que dijeron, bueno, sí, vamos a gastar, total, no, porque vamos a encarar en el regional y queremos tener aspiraciones, no. Bueno, entonces yo ahí fue donde dije, bueno, miren, sí, entonces vamos a darle como seguir dándole experiencia para seguir afianzándose en esta categoría, claro, con los jugadores que tenéis propios, ¿no? Sí. Y con el diario del lunes, como se dice, ¿sentís que por ahí te apresuraste en la decisión de agarrar el equipo, o estás bien lo que hiciste en ese momento? ¿De dejar o de agarrarme? No, de agarrar el equipo. No, por ahí las decisiones, a mí lo que me deja tranquilo que cuando me fui de donde estaba, lo hice con el dirigente que a mí en su momento me había llamado, y con los dirigentes que en ese momento yo me manejé durante todo el ciclo, lo hice de la mejor manera, y yo le fundamenté el porqué, y siempre dejé en claro que era por ahí una posibilidad laboral y más que nada profesional, para por ahí cambiar un poco el aire y tener también uno la posibilidad de aprobar en otra institución, y dejando en claro que por ahí uno no lo hacía porque estaba en inconformidad en el lugar en el que estaba, al contrario, porque si por mí me hubiera quedado y ya está, total, las condiciones hubieran estado dadas para que pueda continuar. Claro. Sinceramente. Igual me hiciste la gambeta y te fuiste para afuera, no me contestaste si... No, es que no es que no me arrepiento, o sea, te lo digo puntualmente. O sea, no me arrepiento. ¿Crees que al día de hoy que está bien lo que decidiste en ese momento? En ese momento sí, como tomé la decisión de encarar ese proyecto, también tomé la decisión de en poco tiempo no continuarlo. O sea, claro. Y de las dos decisiones estoy totalmente y completamente convencido de que lo hice con toda la convicción, con las explicaciones que uno tiene, pero que lo hice en verdad sabiendo lo que hacía. Claro, que son las mejores decisiones, seguramente. Che, sí, para vos, digo, o sea, que uno cuando toma decisiones cree que es la mejor decisión que está tomando. Seguramente otro debe decir que no, y otro debe decir que sí, porque esto es así. También el fútbol que da para muchos opinólogos, ¿no? No, y yo también en su momento, a mí me ha pasado en su momento de tener alguna que otra posibilidad también, estando en Bunifreda, y en su momento yo también dije que no, porque consideré que no era el momento. Entonces, bueno, por eso te digo, en esa ocasión yo tomé la decisión de que quería continuar donde estaba, y bueno, y también creía conveniente que era el momento para cambiar, porque por suerte había pasado muchas situaciones en el club en el que estaba, un proceso que duró casi 3 años, entonces bueno, nada, son decisiones puramente deportivas y profesionales, que no tiene nada que ver con la relación que uno tiene con la gente de acá del club. Sí, no, ni hablar. Bueno, Cristian, como siempre nos queda cortita con vos la entrevista, porque la verdad que podemos hablar de un montón de temas. Como te dijo el profe, yo también, lo que pasa es que queda medio feo, pero bueno, he aprendido muchísimo con vos el poco tiempo que trabajamos. La verdad que sos una persona con muchísimos conocimientos, muchos fundamentos que para el fútbol... Para mí forma de ver es todo, el fundamento en el fútbol.
La verdad que con vos he aprendido, pero infinito. Sigo hoy recordando la forma que tenías de trabajar, así que bueno, nada, agradecerte que hayas, que te hayas dejado hacer la nota, y bueno, te vamos a traer al piso porque ya es una cuestión personal mía, que tenés que venir acá. La tercera la vencida. Sí, la tercera la vencida, compartir una tanda de mate, porque seguramente volveremos al mate y a las costumbres. Sé que sos un hombre de mucho mate, así que vas a venir y ya antes que se termine el año volverás a hacer otra nota y hablaremos de otra cosa que tiene que ver con el fútbol también y que sabés un montón. Así que nada, te agradezco, te mando un abrazo, cuídate, cuida a tu familia, los tuyos, y bueno, nos estaremos hablando dentro de poco. Dejo a los chicos si te quieren saludar y después hacer el saludo final vos. Listo. Amarillo, Juan. Bueno, Cristian, te mando un fuerte abrazo y nada, el mayor de los éxitos en todos los proyectos que te propongas, que quede tranquilo que van a aparecer nuevamente pronto. Así que un gran abrazo y muchísimas gracias por las enseñanzas, más que nada. Dale, Juan. Un abrazo grande, Tano, que consiga laburo pronto, que se lo merece, un tipo serio y honesto, que la verdad que, como los chicos dijeron, un tipo que sabe una bocha y siempre muy humilde. Así que te deseo que te vaya muy bien, Tano. Un abrazo grande. Bueno, dale, Tano. Bueno, Martín, Mario, Juan, la verdad que muy agradecido, como siempre. Ya les digo, principalmente por la buena onda, la gran predisposición que tienen. La verdad que me gusta mucho hablar con ustedes, les agradezco, y es recíproco todo, porque la verdad que yo me sentí muy cómodo cuando me ha tocado trabajar con cada uno. Entonces esto que hablamos es mutuo, y bueno, ojalá no nos volvamos a cruzar en este ambiente del fútbol tan lindo, y bueno, y si no nos encontraremos ahí para charlar un poco más de fútbol. Les mando un gran abrazo y a cuidarse. Dale, viejo.